Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy iniciaremos con nuestra cátedra Derecho Administrativo Especial. Mi nombre es Mary Vargas y seré su facilitadora en la presente oportunidad. El día de hoy vamos a iniciar con la unidad uno, el régimen administrativo jurídico de las personas. Para ello, el primer punto a tratar será la personalidad jurídica del administrado. ¿Qué es la personalidad jurídica? Se refiere a la cualidad de la que deriva la aptitud de ser titular de derechos, obligaciones y el reconocimiento de capacidad jurídica y de obrar. ¿Cuáles son sus limitaciones? Podemos hablar de incapacidades propiamente dichas, límites de la capacidad y la diferencia con la prohibición. La incapacidad propiamente dicha son restricciones de la capacidad de obrar o la capacidad de ejercicio que se fundamentan en circunstancias subjetivas de ciertas personas que obligan a la ley o a retardar o suspender por un cierto tiempo o tiempo ilimitado la aptitud para realizar actos jurídicos, remediando entre tanto su defecto de capacidad con instituciones o medios supletorios, especialmente el de la representación, como en el caso de los niños, niñas y adolescentes con la patria potestad o la tutela. Con casos típicos de incapacidades de obrar, los que no han alcanzado cierta edad y los que proceden en ciertas enfermedades. Son también incapaces los que afecta la capacidad de derecho, en aquellos casos en que se priva al incapaz de ciertos derechos a causa de no ser susceptible de ser actuados por representación. La incapacidad priva en tales supuestos del goce o disfrute del derecho, a diferencia de la incapacidad de obrar que priva del ejercicio, pero no del goce. Los límites de la capacidad se refiere siempre al de obrar, pero se diferencia en la incapacidad propiamente dicha en que la limitante es capaz de obrar por sí, necesitando únicamente para la validez de ciertos actos que le presten su concurso a los mismos otras personas o autoridades judiciales. Ahora, ¿cómo se diferencia con la prohibición? No debe confundirse con las incapacidades, las prohibiciones impuestas por la ley para realizar determinados actos o negocios jurídicos, aunque a veces se denominan a estos no con gran propiedad incapacidades especiales. Las incapacidades se fundamentan en circunstancias subjetivas de ciertas personas, mientras que las prohibiciones están fundamentadas más bien en razones de moralidad. Las prohibiciones constituyen un obstáculo legal para la eficacia del acto, determinando la nulidad del mismo. El segundo punto a tratar es el tema de la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? De acuerdo al artículo 4, numeral 6 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, es entendido como aquel vínculo jurídico y político que une una persona con un Estado, es decir, un país. ¿Cuál es su naturaleza? La naturaleza jurídica de la nacionalidad es de gran importancia, ya que afecta el estado civil de las personas y está sujeto al régimen general de las cuestiones de estado civil. Además, es considerado materia de orden público y posee una eficacia general, lo que significa que sus efectos son reconocidos frente a terceros o erga omnes. En muchos países, la nacionalidad es un derecho humano fundamental y las leyes internacionales buscan evitar el apátrida, es decir, una persona sin nacionalidad, asegurando que cada individuo tenga una nacionalidad desde su nacimiento. La regulación de la nacionalidad varía de un estado a otro, pero generalmente se rige por principios de derecho público y es una cuestión que trasciende las consideraciones políticas, conectándose profundamente con la identidad y el bienestar del individuo. Tipos de nacionalidad. Tenemos tres tipos de nacionalidad: el originario, el adquirido y por convenios. La originaria. Este caso se presenta cuando una persona nace en el territorio de un estado que se rige por el ius solis o el derecho del suelo, y uno o ambos padres son nacionales de un estado distinto que se rija por el ius sanguinis o el derecho de la sangre. En este caso, la doble nacionalidad va a depender de un hecho fortuito de haber nacido en un territorio determinado donde se rige por el derecho del suelo y de nacer de progenitores de nacionalidades que se rigen por el derecho de sangre. Por ejemplo, el caso de un niño nacido en el territorio venezolano donde existe el principio del ius solis o derecho del suelo y cuyos padres fueron o fuesen españoles.
quienes conforme a su legislación constitucional se rigen por el derecho de sangre. En este contexto, el menor tendría una doble nacionalidad venezolana y española. Ahora, la nacionalidad adquirida es aquella que se origina en un acto distinto al nacimiento, como puede ser el matrimonio, eh, prestación de servicio militar, en la naturalización, entre otros. En estos casos, la doble nacionalidad va a depender de un hecho voluntario que persigue vincular a quien lo exprese con una determinada sociedad, su cultura, su manera de vivir, su sistema de valores, además del origen. Por ejemplo, un venezolano puede adquirir una segunda nacionalidad sin necesidad de renunciar a su nacionalidad originaria. Además, con permiso del Estado venezolano, según lo consagra la Constitución, este ciudadano podría optar por la nacionalidad de un país que no exija la renuncia de la nacionalidad originaria. Por ejemplo, eh, la española, la colombiana. Otro ejemplo vendría dado por el caso de un venezolano que contrae matrimonio con una mexicana luego de residir en México. En esta situación, sobre la base de la legislación constitucional venezolana, se tiene que son venezolanos por naturalización los extranjeros que contraigan matrimonio con venezolanos desde que declaren su voluntad de querer ser venezolanos, transcurridos por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Por su parte, en la legislación mexicana señala que son mexicanos por naturalización el hombre o la mujer extranjeros que contraigan matrimonio con un hombre o una mujer mexicana que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional, es decir, México. Como pueden observar, en este caso, tanto el marido venezolano como la esposa mexicana podrían obtener la doble nacionalidad venezolana-mexicana. La nacionalidad por convenio es otra forma de adquirir la nacionalidad, es por motivo de un convenio entre dos o más estados o países. Este acuerdo puede ser del tipo general, como el convenio de doble nacionalidad que tiene España con Chile, Perú, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Argentina y Colombia, o del tipo fronterizo, como lo permite la Constitución Política de Colombia para los indígenas de territorio fronterizo. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para ser venezolanos por nacimiento? El artículo 32 de la Constitución los estipula. El primer ordinal señala que toda persona nacida en el territorio de la República. El segundo ordinal, toda persona nacida en el territorio extranjero, hijos de padres venezolanos por nacimiento. Y tercero, toda persona nacida en territorio extranjero, hijos de padres venezolanos por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. En cuarto lugar, tenemos toda persona nacida en el territorio extranjero de padres venezolanos por naturalización, siempre que antes de cumplir los 18 años de edad establezca su residencia en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y antes de cumplir 25 años declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad. Ahora, ¿cómo se naturalizan los extranjeros? En primer lugar, tenemos que los extranjeros que tengan carta de naturaleza, a tal fin deberán tener un domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida por al menos 10 años inmediatamente antes de la solicitud. Este tiempo de residencia se reduce a 5 años para aquellas personas que sean españolas, portugueses, italianos o que tengan nacionalidad de países latinoamericanos o del Caribe. Asimismo, tenemos en segundo lugar aquellos extranjeros que contraigan matrimonios con venezolanos desde que declaren su voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años desde el matrimonio. Tercer lugar, extranjeros menores de edad que para el momento de la naturalización de sus padres, que ejercen sobre ellos la patria potestad siempre que hayan declarado su voluntad de ser venezolanos antes de cumplir 21 años y hayan residido en Venezuela por al menos 5 años antes de esta declaración. El último punto a tratar sobre el tema de la nacionalidad son los conflictos. El conflicto de nacionalidad viene a surgir con la doble nacionalidad, como consecuencia de que el Estado no promulgue una norma para evitar los conflictos que puedan surgir o bien porque la acepten expresamente.
en cuyo caso aparecería como una situación normal y saludable para el desenvolvimiento de las relaciones individuales en la esfera internacional. ¿Por qué, muchachos? Porque si yo soy venezolana, me tienen que aplicar las leyes venezolanas. Pero, por ejemplo, si yo adquiero la colombiana, entonces tenemos que ver qué ley se me va a aplicar. Si yo, por ejemplo, cometo un delito, la venezolana, la colombiana, y si lo cometí en Brasil, la brasileña, ¿qué ley se me va a aplicar? También, ¿qué es lo que sucede? Existen países que permiten la doble nacionalidad. Yo puedo ser venezolana y colombiana, yo puedo ser colombiana y portuguesa. Pero hay países que no permiten esta doble nacionalidad, como Singapur. Solo puedes tener su nacionalidad, no puedes tener otra nacionalidad. Asimismo, hay países que también existe una tercera posibilidad, que puede ser tener más de tres nacionalidades. Entonces, pues ahí tienen que ver cuál es la normativa que rige el país donde ustedes están adquiriendo o tienen la nacionalidad. El tercer tema a tratar es la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? El artículo 4, numeral 4 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía la define como la condición jurídica obtenida por la nacionalidad, la cual permite el goce y el ejercicio de derechos y deberes políticos previstos en la Constitución. En esencia, pues esto significa que ser ciudadano no solo da la identidad nacional, sino que también otorga la capacidad de participar en asuntos políticos del país. El artículo 50 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía establece que son ciudadanos los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política ni a interdicción civil y cumplan con todas las condiciones de edad previstas en la Constitución y las leyes de la República. En otras palabras, para ser reconocido como ciudadano con plenos derechos políticos, no debe tener eh, restricciones legales y cumplir con la edad de 18 años. ¿De dónde nace esta inhabilitaciones políticas? De repente por haber cometido un ilícito administrativo, estar preso. Bueno, hay varias situaciones que pueden inhabilitar a las personas políticamente. El artículo 39, los derechos políticos. El artículo 39 señala que los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política ni intervención civil y en condiciones de edad prevista en la Constitución ejercen la ciudadanía y en consecuencia son titulares de derechos y deberes de acuerdo con la Constitución. ¿Qué derechos o deberes son a los que hace mención este artículo? Bueno, el derecho al voto, el derecho a asociarse con fines políticos, el derecho a la participación de asuntos políticos o incluso el derecho a manifestarse. Este artículo establece, pues, que toda persona puede disfrutar de derechos y asumir deberes políticos establecidos en la Constitución, siempre y cuando, pues, sean venezolanos, no estén inhabilitados, ni política ni civilmente, y tenga 18 años de edad. Ahora, el artículo 40 nos establece que los derechos políticos son privativos de los venezolanos por nacimiento, salvo excepciones establecidas por la ley. Gozan de los mismos derechos los venezolanos por naturalización que hubiesen ingresado al país antes de cumplir 7 años de edad y hayan residido permanentemente en él hasta alcanzar la mayoría de edad, es decir, 18 años. Esta, pues, pueden ver que es una excepción para poder ejercer los derechos políticos en Venezuela cuando son extranjeros y se han naturalizado los 7 años de edad y haber residido aquí hasta los 18 años. Si no cumple con la condición, no puede ejercer derechos políticos. Asimismo, el artículo 51 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía señala que, salvo las excepciones previstas en la Constitución y las leyes de la República, el ejercicio de derechos políticos es privativo de los venezolanos. Aquí ya no dice si es por nacimiento o es por naturalización, hablan de forma más global. Después dice, entendidos como aquellos que reconocen y protegen el derecho y el deber de todos los ciudadanos de participar en la vida política de su país.
Son por esencia derechos que propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. La pérdida de la ciudadanía. El artículo 34 estipula que no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. El artículo 35 de la Constitución señala que los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante una sentencia judicial, de acuerdo con la ley. El artículo 44 de la Ley de la Nacionalidad y la Ciudadanía estipula que la nacionalidad venezolana por naturalización, además de revocarse judicialmente, puede ser perdida por una renuncia expresa del ciudadano. Asimismo, existen otras situaciones legales que permiten o bueno, son las situaciones legales que permiten revocar judicialmente la nacionalidad venezolana a los extranjeros, estipulada en el artículo 48 de la Ley de la Nacionalidad y Ciudadanía. En primer lugar, tenemos cuando encontrándose en territorio extranjero, es decir, un colombiano que se naturalizó como venezolano, se fue a Paraguay. Estando en Paraguay, ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, incite, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos contrarios a los intereses de cualquier índole de la República Bolivariana de Venezuela. En segundo lugar, cuando ejecute, colabore, coayude, participe, incite, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos que afecten la integridad, la soberanía o independencia de Venezuela y logre sustraerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Por ejemplo, María es de Costa Rica, supongamos. Vino para Venezuela, adquirió su nacionalidad venezolana y se trasladó a Panamá. María se une a un grupo que promueve movimientos separatistas en Venezuela. Ella colabora con este grupo financiando actividades que buscan afectar la soberanía y la independencia del país. Si las autoridades venezolanas descubren estas actividades y María va de la justicia al ser citada por los tribunales venezolanos y no comparece, entonces, el tribunal podría, mediante sentencia judicial, revocar su nacionalidad venezolana por naturalización. En tercer lugar, tenemos cuando ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, incite, exhorte o facilite directa o indirectamente la realización de actos que menoscaben la seguridad de la nación y logren sustraerse en la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Bueno, en este caso, por ejemplificar, tenemos a Pedro. Pedro es un chileno que se naturalizó aquí en Venezuela y vive en Brasil. Pedro se involucra con un grupo que planea ataques terroristas contra instalaciones estratégicas en Venezuela, como plantas de energía o puertos marítimos. Él proporciona información y apoyo logístico al grupo desde el extranjero, es decir, desde Brasil. Si las autoridades venezolanas descubren estas actividades y Pedro no comparece al tribunal cuando es requerido, pues el tribunal puede, igual que en el anterior caso, mediante sentencia revocar la nacionalidad venezolana de Pedro. En cuarto lugar, cuando hayan obtenido la nacionalidad venezolana con el fin de sustraerse a los efectos del ordenamiento jurídico nacional o extranjero. Supongamos o imaginemos que Carlos es un italiano que enfrenta cargos por fraude en Italia. Para evitar ser juzgado y sentenciado en Italia, Carlos se traslada a Venezuela y obtiene la nacionalidad venezolana por naturalización. Las autoridades italianas solicitan la extradición de Carlos, pero este argumenta que él es ciudadano venezolano y por lo tanto no puede ser extraditado. ¿Por qué? Porque deben existir convenios de extradición para que esto pueda suceder.
Si las autoridades venezolanas determinan que Carlos obtuvo esta nacionalidad venezolana con la intención de evadir la justicia italiana, pues el tribunal simplemente le revoca la nacionalidad y lo extradita. Ahora, en quinto lugar, cuando ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, exhorte o facilite directa e indirectamente la realización de actos que menosprecien o sometan al escarnio público a las instituciones o las autoridades públicas y logren sustraerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Supongamos que Ana supongamos que sea, no sé, portuguesa. Se naturalizó aquí en Venezuela y vive en Honduras. Ana se dedica a publicar constantemente en redes sociales acusaciones falsas y difamaciones sobre diversas autoridades públicas en Venezuela. Sus publicaciones generan un gran revuelo y dañan la reputación de dichas autoridades. Si las autoridades venezolanas inician un proceso judicial en su contra y Ana evade la justicia al no regresar al país para comparecer ante los tribunales, pues el tribunal puede revocar su nacionalidad venezolana. Sexto, cuando ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, exhorte o facilite directa e indirectamente la realización de actos que inciten a la desobediencia o desacato de las instituciones o las autoridades públicas y logren sustraerse de jurisdicciones de los tribunales venezolanos. Imaginemos que Laura es una peruana que se naturalizó, perdón, y vive en Ecuador. Laura comienza a organizar y financiar campañas en redes sociales que inciten a la población venezolana a desobedecer y desacatar las órdenes de el presidente, supongamos. Si las autoridades descubren estas actividades y Laura es llamada a comparecer ante los tribunales, pero evade la justicia al permanecer fuera de Venezuela, el tribunal puede revocar su nacionalidad venezolana. Deben recordar, pues, que todos en estos casos son extranjeros que adquieren la nacionalidad venezolana y cometen un ilícito y por lo tanto son revocados o se les revoca su nacionalidad venezolana por naturalización. Séptimo, cuando ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, exhorte, facilite, directo, indirecto. Ah, ese ya fue el que sí dijimos. Octavo. Ah, no. Séptimo, sí, vamos aquí. Cuando ejecute, colabore, coayude, coopere, participe, exhorte o facilite directo o indirectamente la realización de actos que inciten a la desobediencia o desacato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes u otras disposiciones normativas emanadas por autoridades públicas y logren sustraerse de la jurisdicción de los tribunales venezolanos. En este caso, supongamos que Juan es un brasileño que se naturalizó como venezolano y reside en Chile. Juan se une a un grupo que incita a la desobediencia civil en Venezuela, alentando a las personas a no cumplir con las leyes. Este grupo organiza manifestaciones y promueve la violación de la Constitución. Si las autoridades venezolanas descubren estas actividades, y Juan evade la justicia al permanecer fuera del país, pues el tribunal venezolano puede revocar su nacionalidad venezolana por naturalización mediante una sentencia. 8. Octavo. Cuando haya adquirido la nacionalidad venezolana en fraude de ley. ¿Cómo se puede dar este supuesto? Bueno, Pedro es un extranjero. Pedro es un español que decide obtener la nacionalidad venezolana por naturalización. Durante este proceso, Pedro falsifica documentos y proporciona información falsa sobre su residencia y antecedentes. Si posteriormente se descubre el fraude, pues las autoridades venezolanas inician un proceso judicial y el tribunal puede revocar la nacionalidad venezolana, Pedro. El artículo 36 de la Constitución
Lo señala que quien renuncie a la nacionalidad venezolana, ya sea por nacimiento, puede recuperarla si se domicilia en el territorio de Venezuela por un lapso no menor a 2 años y manifiesta su voluntad de obtenerla. Ahora, aquellos que tengan nacionalidad por naturalización, que renuncien a la nacionalidad venezolana, podrán recuperarla si, bueno, cumplen nuevamente cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 33 de la Constitución. Vivir aquí por determinados años, el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 13 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. La nacionalidad venezolana por nacimiento solo se pierde por renuncia expresa, lo cual solo será válido cuando la persona interesada haya obtenido otra nacionalidad por el mismo tema de que no quieren apátridas en el mundo. Ahora bien, la renuncia solo será válida cuando la persona interesada opte, aspire a obtener o haya ya obtenido otra nacionalidad. Por ello, el artículo 42 de la Constitución dice que quien pierde o renuncia a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley, es decir, los naturalizados. Ahora, el artículo 53 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía señala que quien pierde la nacionalidad por causas previstas en la ley pierde la ciudadanía. El ejercicio de ella o de algunos de los derechos políticos solo pueden suspenderse por sentencia judicial. La suspensión de la ciudadanía. El artículo 52 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía señala que son causales de suspensión de la ciudadanía, la inhabilitación política, la interdicción civil, recuerden, la inhabilitación política es una sanción accesoria que determina la Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela. La interdicción civil es por causas de repente de algún tipo de enfermedad que le impide realizar actuaciones y por lo tanto debe tener un representante legal, la aceptación de funciones políticas u honores de otro Estado o la prestación de servicios militares en otro Estado sin la previa autorización de la Asamblea Nacional, la ofensa de símbolos patrios y demás que establezca la Constitución. Ahora bien, en relación al registro civil, el programa nos pide hablar o desarrollar el tema de los elementos que identifican la ciudadanía. El artículo 4 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma de ley orgánica de identificación señala que son elementos básicos para la identificación de los ciudadanos: su nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, huellas dactilares y cualquier otro medio de identificación. Asimismo, el artículo 11 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía señala que son probatorios, son documentos probatorios de la nacionalidad venezolana: la partida de nacimiento, la cédula de identidad, la carta de naturaleza publicada en Gaceta Oficial para el caso de los naturalizados, el pasaporte o cualquier otro documento que a juicio del órgano competente en materia de nacionalidad y ciudadanía demuestre la nacionalidad venezolana. En algunos casos utilizan la licencia de conducir, por ejemplo. Ahora empezamos con nuestra segunda unidad, los derechos fundamentales del administrado. El primer tema a tratar son el régimen jurídico administrativo de la salud. Fundamento constitucional, el artículo 83 de la Constitución, el cual señala: la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará las políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. ¿Qué podemos observar en este artículo? Bueno, hay varios elementos que podemos analizar. El primero de ellos es que la salud es un derecho social fundamental. Esto significa que la salud es un derecho básico e indispensable para todos los ciudadanos, al mismo nivel que otros derechos esenciales como la educación y la vivienda. El segundo elemento a desarrollar es la obligación del Estado. El Estado venezolano tiene la responsabilidad de asegurarse que todos los ciudadanos
tengan acceso a servicios de salud adecuados. Esta obligación es parte integral del deber del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos. El tercer elemento es la promoción y desarrollo de políticas de salud, ya que el artículo menciona que el Estado debe promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a servicios. Esto implica que el Estado no solo debe proveer servicios de salud, sino que también implementar políticas y programas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de la población, facilitando el acceso a dichos servicios. Otro elemento es el derecho a la protección de la salud. Esto asegura que cada individuo tiene el derecho de ser protegido contra enfermedades y de recibir atención médica adecuada cuando lo necesite. También está a resaltar el deber de participar en la promoción y en la defensa de la salud. Esto significa que los ciudadanos deben colaborar con las autoridades de salud, participar en campañas de promoción de la salud y adoptar comportamientos que favorezcan su bienestar y el de la comunidad. Asimismo, se debe destacar el cumplimiento de medidas sanitarias y de saneamiento. Esto incluye respetar las normas y regulaciones que buscan prevenir enfermedades, mantener un ambiente saludable, como vacunarse, seguir protocolos de higiene y colaborar con las campañas de prevención de enfermedades. Finalmente, tenemos la conformidad con tratados y convenios internacionales. Esto significa que Venezuela también sigue normas y acuerdos internacionales relacionados con la salud y el bienestar, integrando estos compromisos en su legislación nacional. El artículo 84 de la Constitución. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará ejercerá la rectoría y gestionará un sistema de salud público nacional de carácter intersectorial, descentralizado, participativo, integrando el sistema de seguridad social regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad. También está integración social y solidaridad. El Sistema Público Nacional de Salud dará prioridad a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución, control de políticas específicas en las instituciones públicas de salud. Vamos entonces a analizar este artículo 84. En primer lugar, debemos hablar de la creación y gestión del sistema de salud. Esto significa que el gobierno venezolano es responsable de establecer y administrar un sistema de salud que sirva a toda la población, que se caracteriza cómo se caracteriza este sistema de salud. El sistema de salud debe ser intersectorial, descentralizado y participativo. Intersectorial implica la colaboración entre diferentes sectores y disciplinas como educación, trabajo, medio ambiente para abordar las determinantes de la salud. Descentralizado significa que la gestión del sistema de salud no se concentra en un solo lugar, sino que se distribuye a nivel regional y local. Participativo indica que se fomenta la participación activa de la comunidad en la gestión y toma de decisiones sobre el sistema de salud. Ahora bien, otro elemento a desarrollar sobre este artículo es la integración del sistema de seguridad social. El sistema de salud debe estar integrado al sistema de seguridad social, lo cual significa que los servicios de salud forman parte de la protección social en general, asegurando que todos tengan acceso a la atención médica como un derecho básico. ¿Cuáles son los principios rectores? El sistema de salud se regirá por principios de gratuidad, los servicios de salud deben ser gratuitos, universalidad, todos tienen derecho a acceder a los servicios de salud, integralidad, los servicios de salud deben abordar todos los aspectos de la salud, no solo tratamiento de enfermedades, equidad, porque los servicios deben ser accesibles para todos sin discriminación. Integración social promueve la cohesión social a través del sistema de salud y solidaridad, fomenta la cooperación y el apoyo mutuo entre los ciudadanos. Asimismo, también se destacan las prioridades del sistema de salud, pues debe darle prioridad a la promoción de la salud, prevenir enfermedades, garantizar además el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Esto significa que se enfocará en mantener la población sana, prevenir enfermedades antes de que se desarrollen, además de proporcionar atención médica eficiente y efectiva cuando sea necesario.
Otro elemento clave es la propiedad y la privatización. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. Esto garantiza que los recursos de salud permanezcan en manos públicas y no puedan ser vendidos o gestionados por entidades privadas. Y finalmente, la participación comunitaria, pues la comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones públicas. Por el tema de todas estas normativas sobre participación ciudadana que han salido desde el año 2000. Artículo 85. El financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud es obligación del Estado, que integra los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la Seguridad Social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de las políticas sanitarias. En coordinación con las universidades y los centros de investigaciones, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación profesional, técnicos y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado va a regular las instituciones públicas y privadas de salud. Bueno, el primer punto a tratar aquí es la obligación del Estado en el financiamiento del sistema de salud. El artículo establece que hay un financiamiento obligatorio por parte del Estado, lo que significa que él es el responsable de proveer los recursos necesarios para mantener y operar el sistema de salud pública. Ahora, ¿cuáles son sus fuentes de financiamiento? Están los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la Seguridad Social y cualquier otra fuente de financiamiento. En estos casos, los recursos fiscales son los fondos provenientes de los impuestos y otras fuentes de ingresos del Estado. Las cotizaciones obligatorias de la Seguridad Social son las contribuciones que los empleados y los empleadores hacen al sistema de seguridad social. Y otras fuentes de financiamiento, pues, es cualquier otro recurso que la ley permita para financiar el sistema de salud. Asimismo, tenemos la garantía de un presupuesto adecuado. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. Esto significa que se asignen los fondos necesarios para asegurar que el sistema de salud funcione de manera efectiva y cumpla con las metas de bienestar y atención médica. Sobre la promoción y desarrollo de la formación y producción, en coordinación con las universidades y los centros de investigaciones, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales técnicos. Esto implica que se fomentará la educación y la capacitación del personal médico y de salud. Además, se desarrollará una industria nacional de producción de insumos para la salud, lo que quiere decir que se incentivará la producción de medicamentos, equipos médicos y otros materiales necesarios para el sistema de salud dentro del país. Finalmente, tenemos que existe una regularización de instituciones de salud. El Estado viene a regular las instituciones públicas y privadas de salud, lo cual asegura que todas las entidades deben proveer servicios de salud, ya sea el público o el privado, y van a cumplir un conjunto de normativas y estándares establecidos para garantizar una atención de calidad. Ahora, la Ley Orgánica de la Salud nos estipula en el artículo 2 que se entiende por salud no solo la ausencia de enfermedades, sino el completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental. El artículo 4 habla de que la organización pública en salud estará integrada por organismos de salud de la República, del Distrito Federal, los estados y los municipios. Artículo 5. El ministro de Salud será el órgano rector y planificador de la Administración Pública Nacional de la Salud. Ejercerá la dirección técnica y establecerá normas administrativas, así como la coordinación y supervisión de los servicios destinados a la defensa de la salud de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Central. Bueno, esta ley ya fue derogada y demás leyes referidas a la materia. Ese sería administrativo. Asimismo, la Ley Orgánica de la Salud en el artículo 16 estipula que los alcaldes serán los responsables en sus respectivos municipios de la gestión de los servicios de promoción de salud, saneamiento ambiental, atención médica a nivel primario y la Contraloría Sanitaria. El artículo 18 estipula que el Ejecutivo Nacional podrá solicitarle a los gobernadores informes sobre programaciones, coordinaciones y ejecuciones de planes y programas destinados a la organización de la salud y la situación epidemiológica de las entidades territoriales, así como también del manejo de presupuestos de aquellas partidas que hayan sido transferidas.
El artículo 19 estipula que el Ejecutivo Regional, a los efectos de la ley, puede solicitarle a los alcaldes informes periódicos sobre los programas, coordinaciones y ejecuciones de planes y programas destinados a la Organización Municipal de la Salud y la situación epidemiológica de los municipios, así como también rendición de cuentas periódicas del manejo del presupuesto de aquellas partidas que hayan sido transferidas. Artículo 28. La atención integral de la salud de personas, familias y comunidades comprenden actividades de prevención, promoción, restitución y rehabilitación que serán prestadas en los establecimientos que cuenten con los servicios de atención correspondientes. A tal efecto, el grado de complejidad de enfermedades y de medios de diagnóstico y tratamiento de estos servicios se clasificarán en tres niveles de atención. El artículo 29 nos estipula el primer nivel de atención médica que estará a cargo del personal de ciencia de la salud y se prestará con dotación básica. Dicho nivel cumplirá acciones de promoción, protección, prevención, diagnóstico y tratamiento de forma ambulatoria, es decir, los atienden y los envían a su casa, sin distinción de edad, sexo o motivo de la consulta. El artículo 30 nos desarrolla un poco más sobre el segundo nivel de atención médica, que cumple las acciones de promoción, protección, prevención, diagnóstico y tratamiento en forma ambulatoria de afecciones discriminadas por edad, sexo y motivo de consulta que requieren médicos especialistas y equipos operados por personal técnico en diferentes disciplinas. El artículo 31 nos habla del tercer nivel de atención que cumple actividades de diagnóstico y tratamiento en pacientes que requieren atención especializada con o sin hospitalización en aquellos casos referidos por servicios de atención del primer o segundo nivel. El Reglamento General de Alimentos. El artículo 1 nos establece que corresponde al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social todo lo relacionado con la higiene de la alimentación y en consecuencia, primero pueden autorizar y prohibir la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, venta y consumo de alimentos. Lo segundo, establecer, o bueno, vamos a ir analizándolo uno por uno. ¿Qué significa esto? El Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene la potestad de decidir qué alimentos pueden fabricarse, importarse, exportarse, almacenarse, venderse y consumirse. Esto asegura que solo los alimentos que cumplan los estándares de higiene y seguridad establecidos por este ministerio sean permitidos. En resumen, cualquier actividad relacionada con alimentos debe contar con la autorización del ministerio. En segundo lugar, establecer, cuando lo considere necesario, las condiciones y características particulares de cada alimento mediante resolución especial. El ministerio puede establecer reglas y especificaciones para ciertos alimentos a través de resoluciones especiales. Esto incluye definir ingredientes permitidos, procesos de producción, condiciones de almacenamiento y otras características que aseguren la calidad y seguridad del alimento. Esta potestad permite al ministerio adaptarse a nuevas situaciones y regularizaciones específicas para diferentes tipos de alimentos. Ahora, en tercer lugar, puede calificar los alimentos por su naturaleza y propiedades y deben ser sometidos al régimen legal de los medicamentos. El ministerio tiene la autoridad para clasificar ciertos alimentos como si fueran medicamentos, dependiendo de sus propiedades y efectos en la salud. Esto significa que algunos alimentos que tienen efectos terapéuticos o medicinales pueden estar sujetos a las mismas regulaciones que un medicamento, incluyendo controles más estrictos sobre su fabricación, distribución y consumo. El cuarto lugar tenemos fijar las cantidades que deben ser abonadas al Fisco Nacional para resarcir a este los gastos o que ocasionen las tramitaciones de peticiones relacionadas con los registros de alimentos. El ministerio establece las tasas o tarifas que deben pagarse el Tesoro Público para cubrir los costos administrativos que implican el proceso de registrar los alimentos. Esto significa que cualquier trámite relacionado con el proceso de registro de alimentos conlleva un costo que debe ser abonado al Estado. En quinto lugar, tenemos determinar las condiciones sanitarias que deberán reunir los fabricantes, transporte, almacenamiento, venta y consumo de alimentos y fiscalizar el cumplimiento de dichas condiciones.
El ministerio define las normas y requisitos de higiene que deben cumplirse en todas las etapas del manejo de los alimentos, desde su fabricación hasta su consumo. Además, el ministerio se encarga de supervisar y asegurar que estas normas se cumplan efectivamente para proteger la salud pública. En sexto lugar, decomisar previamente aquellos alimentos sobre cuyo estado y condiciones sanitarias existen sospechas y mientras duren estas. El ministerio tiene la autoridad para decomisar, es decir, confiscar preventivamente los alimentos que se sospechen no cumplen con condiciones sanitarias adecuadas. Esto se hace para evitar riesgos a la salud pública mientras se realizan las investigaciones y pruebas necesarias para confirmar si los alimentos son aptos para el consumo. Séptimo lugar, destruir o desnaturalizar alimentos impropios para el consumo humano. El ministerio tiene la autoridad para destruir o desnaturalizar. ¿Qué quiere decir esto? Hacer que un alimento pierda sus propiedades originales. Cualquier alimento que se considere no apto para el consumo humano. No habrá compensación para los propietarios de estos alimentos. Por ejemplo, si se descubre un lote de carne contaminada en un mercado, el Ministerio del Poder Popular para la Salud puede ordenar su destrucción inmediata para prevenir riesgo a la salud pública. Octavo, estudiar los problemas sanitarios relacionados con la alimentación. El ministerio es responsable de investigar y estudiar todos los problemas de salud que estén relacionados con la alimentación. Esto incluye entender cómo los alimentos pueden afectar la salud y encontrar soluciones para mejorar la higiene y la seguridad alimenticia. Por ejemplificar, el ministerio puede realizar estudios sobre los efectos del uso de pesticidas en cultivos y su impacto en la salud humana. 9. Hacer recomendaciones y suministrar datos técnicos a otros ministerios. Bueno, el ministerio debe hacer recomendaciones y proporcionar información técnica a otros departamentos ministeriales en todo lo relacionado con la alimentación. Esto incluye temas como la regulación de precios de alimentos, exoneraciones de derechos arancelarios, producción agrícola y pecuaria. Por ejemplificar, el ministerio podría recomendar al Ministerio de Finanzas la exoneración de impuestos por ciertos alimentos básicos para reducir su costo y mejorar la accesibilidad para la población. El artículo 1, asimismo, tiene un último numeral que es, en general, estudiar y adoptar cualquier otra medida sanitaria que considere conveniente para el mejoramiento de la alimentación del país. Por lo tanto, esto le da al ministerio la flexibilidad para implementar nuevas políticas y regulaciones que puedan surgir como necesarias para asegurar la higiene y la calidad de los alimentos. Por ejemplo, si se descubre una nueva tecnología que pueda mejorar la conservación de los alimentos, el ministerio podría estudiar su implementación y adoptar medidas para su uso generalizado en el país. Artículo 3. Se entiende por alimento, es decir, ustedes han escuchado durante los últimos 10 numerales el alimento y el alimento y el alimento, pero no saben qué es alimento o qué es lo que define la ley por alimento. A veces nosotros tenemos una noción básica de lo que podría ser, sin embargo, pues de repente cuando lea y analicemos lo que se entiende por alimento, puedan cambiar su concepción. Se entiende por alimento no solamente las sustancias destinadas a la nutrición del organismo humano, sino también las que forman parte o se unen en su preparación, composición y conservación, las bebidas de todas clases y aquellas otras sustancias, con excepción de medicamentos destinados a ser ingeridos por el hombre. Entonces, ¿qué es el alimento? Eh, Son sustancias destinadas a la nutrición del organismo humano, los alimentos consumidos para proporcionar nutrientes. Son sustancias que forman parte o se unen en su preparación, composición y conservación. Son los ingredientes y aditivos utilizados en la preparación y conservación de alimentos. Todas las bebidas de todas clases, perdón, incluye bebidas desde agua, jugo, refresco y alcohol. Y dice que no es alimento los medicamentos, por estar regulado.
a través de una normativa diferente. Entonces, bajo esta definición, un aditivo alimentario como el ácido ascórbico, es decir, la vitamina C, utilizado para conservar productos enlatados, se podría considerar un alimento. El segundo punto de esta unidad 2 es el derecho a la educación y la cultura. El artículo 102 de la Constitución nos da nuestro fundamento legal. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. Eh, ¿Qué quiere decir este primer encabezado? El artículo establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, lo que significa que todas las personas tienen derecho a recibir educación y al mismo tiempo una responsabilidad en la sociedad para asegurar que todos tengan acceso a ella. Ahora, democrática porque la educación debe ser accesible para todos sin discriminación, gratuita porque no debe tener ningún costo y obligatoria es una responsabilidad legal y social de los ciudadanos de recibir y proporcionar educación. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. El Estado entonces asumirá la educación como una función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, lo cual implica que el gobierno tiene la responsabilidad ineludible de proveer educación de calidad en todos los niveles, primaria, secundaria y universitaria, y en todas sus formas, presenciales, a distancia, mixta. La educación es vista como un instrumento del conocimiento científico, humanístico, tecnológico al servicio de la sociedad. El objeto es formar individuos que puedan contribuir de manera significativa en diversos campos del conocimiento para el beneficio de la sociedad. Ahora bien, la educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto de todas las corrientes del pensamiento con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y una visión latinoamericana y universal. Bueno, la educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento. Esto significa que la educación debe ser accesible para todos y debe respetar la diversidad de ideas y pensamientos, fomentando un ambiente pluralista y tolerante. La finalidad de la educación es desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y permite el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática. Esto quiere decir que la educación debe ayudar a cada individuo a desarrollar sus capacidades únicas y ser un ciudadano activo en una sociedad democrática. La educación debe ser basada en la valoración ética del trabajo, la participación activa, consciente y solidaria de los procesos de transformación social. Este punto subraya la importancia del trabajo ético y la participación ciudadana a la mejora y evolución de la sociedad. Asimismo, la educación debe estar consustanciada con valores de la identidad nacional y tener una visión latinoamericana y universal, lo cual implica que la educación debe promover los valores culturales y nacionales de Venezuela, pero también tener una perspectiva en que incluya y respete la diversidad cultural de América Latina. Finalmente tenemos en en la parte infine del artículo, el Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo el gobierno, sino también las familias y la sociedad en general tienen el papel crucial en la educación y la formación de ciudadanos responsables. Ahora, el artículo 103 señala: toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente en igualdad de condiciones y oportunidades sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocaciones y aspiraciones. Toda persona tiene entonces el derecho a una educación integral de calidad y permanente, lo que significa que la educación debe abarcar todas las dimensiones para el desarrollo humano, ser de alta calidad y estar disponible a lo largo de la vida. Asimismo, la educación debe ofrecerse en igualdad de condiciones y oportunidades para todos sin discriminación. Las únicas limitaciones
al acceso de la educación deben ser las aptitudes, vocaciones y aspiraciones de cada individuo, no factores económicos, sociales o culturales. Eh, Continuamos con la educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel diversificado. La importancia en las instituciones del Estado, la impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta pregrado universitario. Entonces, nos dice así. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde maternal hasta medio diversificado. Esto significa que todos los niños y jóvenes deben recibir educación hasta complementar el nivel medio diversificado, es decir, la secundaria o lo conocido como el bachillerato. La educación impartida en las instituciones del Estado son gratuitas hasta el pregrado universitario, lo que asegura que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación sin costos hasta el nivel universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado se compromete a realizar una intervención prioritaria en la educación, eh, lo cual implica que el gobierno debe tener recursos significativos para asegurar una educación de calidad para todos. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso y permanencia y culminación en el sistema educativo. Entonces, el Estado debe garantizar, primero, crear y mantener instituciones y servicios públicos suficientes para dotarlos y garantizar el acceso permanente y la culminación del sistema educativo, lo cual significa que las escuelas, colegios y universidades deben estar equipados y recibir recursos necesarios para un funcionamiento adecuado. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. La ley garantiza entonces que todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias, tengan acceso a la educación. Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley. ¿Qué quiere decir esto? Esto viene a ser un incentivo a personas y empresas para apoyar la educación pública mediante beneficios fiscales. Ajá, viene el 104. La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad, es decir, no han cometido ningún ilícito administrativo y por lo tanto su moralidad es intachable y de comprobada idoneidad académica, lo que quiere decir que tiene una sólida preparación en sus estudios. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde a su elevada misión. El Estado tiene la obligación entonces de estimular la actualización permanente de los educadores, asegurándose de que mantengan su conocimiento actualizado y que tengan prácticas educativas acordes con la realidad que viven actualmente los niños. Además, garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, tanto en el ámbito público y privado, lo cual implica que proporcionará a los docentes condiciones laborales estables y seguras que puedan desempeñar su labor de manera efectiva. Eh, En relación a el régimen de trabajo y nivel de vida acorde a su elevada misión, significa que las condiciones laborales y salariales de los docentes deben reflejar la importancia de su labor educativa y ser justas, además de adecuadas. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo serán establecidos por ley y responderán a criterios de evaluaciones de méritos sin injerencia partidista o de otra naturaleza académica. Esto asegura que las decisiones relacionadas con la carrera docente se basan en el mérito y las capacidades de los individuos, evitando cualquier favoritismo e influencia externa. Asimismo, las decisiones sobre el ingreso, promoción y permanencia
Cuando hablan de no injerencia partidista, otra naturaleza académica, significa que no se deben permitir influencias políticas, partidistas u otras que no estén relacionadas con el rendimiento académico o la capacidad profesional de los educadores. Finalmente, tenemos el artículo 105. La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlo según la colegiación. Este artículo establece que la ley determinará las profesiones que requieran título. Eso significa que habrá una legislación específica que definirá cuáles profesiones necesitan que las personas posean un título académico para poder ejercerlas. Por ejemplo, los profesionales de la medicina, los abogados, los contadores, los ingenieros requieren títulos universitarios específicos. Ahora, además de definir cuáles profesiones requieren un título, la ley también establece condiciones que deben cumplirse para ejercerlos. Esto puede incluir requisitos adicionales como experiencia práctica, exámenes de certificación, licencias profesionales, entre otros. Y sobre el tema de la colegiación se refiere a la necesidad de que los profesionales se registren en un colegio profesional, que es una organización que regula y supervisa el ejercicio de la profesión. La colegiación asegura que los profesionales cumplan con ciertos estándares de calidad y ética en el ejercicio profesional. Finalmente, tenemos la estructura educativa a través de la Ley Orgánica de Educación en su artículo 25. Dice que la educación o el sistema educativo se divide en dos partes: la educación básica y la educación universitaria. ¿Qué se entiende por educación básica? La educación inicial, que es el maternal y preescolar, que viene a ser de los 0 a los 6 años de edad. La educación primaria, que dura 6 años, que son de 7 hasta los 12 años. La educación media puede ser general o técnica. La general, que dura 5 años, y la técnica 6 años. Y finalmente, la universitaria, que viene a ser pregrado y posgrado. Posgrado se subdivide en especialista, magíster, doctor y postdoctor. Con esto finalizamos nuestra cátedra de Derecho Administrativo Especial. Cualquier duda, pregunta o inquietud pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería y con gusto se resolverá en la brevedad posible. Espero que tengan un buen día y nos vemos en una próxima clase.